Aquí vamos a dar el examen. El examen teórico involucra todo bacterias, o sea, involucra las 7 clases que hemos tenido, o sea, todo lo que son bacterias, o sea, mineralidades, bacterias y hongos. ¿Ya? Las preguntas van a ser para marcar. Son 20 preguntas. Va a haber algunas para correlacionar, ¿no? Por ejemplo, pongo de un lado pongo digamos así, Candida, Microsporum, Porotrix, dermatofitos, hongos malacesias, y del otro lado pongo las enfermedades, ¿no? ¿Qué producen o a qué afectan? Entonces ustedes van a relacionar 1A, 2B, 3, ¿no? Entonces, algunas relaciones, preguntas de relación. No estoy seguro si va a haber, tengo que revisar bien el formato, si es que de repente ponemos 2 o 3 aplicaciones, o sea, preguntas aplicativas, donde ustedes van a tener que leer, interpretar y escribir su respuesta. ¿Ya? No estoy muy seguro, tengo que ver bien el formato, cómo va a ser este semestre. Y van a tener 2 minutos por pregunta, significa que si son 20 minutos van a tener 40 minutos de examen. Debe durar 1 hora y media con el resto de exámenes. ¿Por qué? Porque así dura. Mentira. ¿Vemos el sílabo? Sí, míralo. 2 minutos por pregunta. Y esto. Yo pediría 1 minuto por pregunta. No somos robots. No, es que no es que sea robot, es que no te... O sea, hay una diferencia entre hacer preguntas de interpretación donde tienes que escribir una respuesta y otra para marcar A, B, C o D. Es distinto. Por ejemplo, el examen de admisión, ¿cuántas preguntas eran? 100, si no me equivoco. ¿Y cuántos minutos? ¿No? 3. ¿Sí? ¿3 horas? Algo por ahí. Ya, 3 horas, ¿cuánto es? 180 minutos. Entre 100 preguntas, ¿cuánto es cuántos minutos por pregunta? 1.5 creo. Menos de 2 minutos, 1.8. ¿No? 1.8 de minutos. En San Marcos es igual. En San Marcos son 200 preguntas para 4 horas. Entonces, 240 entre 200, minuto y medio. Claro, cuando tú dices, el examen de admisión dura 4 horas, sí, pero son cuántas preguntas. Entonces, por eso te digo, o sea, si el sílabo dice lo contrario, me lo enseñas, ¿no? Pero en toda mi trayectoria, normalmente es 45 minutos para el examen de 20 preguntas. Entre que ponen tus datos, revisas y entregas, son 5 minutos. O sea, 2 minutos por pregunta. Acá dice la duración para esta actividad será de 60 minutos. 30 minutos. Para la actividad, no para el examen. A ver, ¿dónde dice? Que toca ahí semana de exámenes. 20 preguntas, 40 minutos. Pero es mejor, pues. ¿Qué prefieren? ¿Una pregunta o 20 preguntas? 20 preguntas.
A mayor número de preguntas, más probabilidad de que... Claro, o sea, dos preguntas, o sacan 10, o sacan 0, o sacan 20, no hay más. ¿Ah? No, no hay 5. Ustedes me dicen, para no pelear con la delegada. No voy a decir que no, lo digo porque de pronto voy a trajinar 20 preguntas para que después te pongan la mitad. Listo, chicos, entonces vamos a hacer lo que es neumocistis. Voy a enviar esa primera parte porque no es la clase de hoy, pues no quiero preguntar qué saben de cándida, levaduras y criptococcus, porque presumo que no han leído. Pero en el resumen, ustedes son los que van a hablar más que yo. Yo voy a traer un resumen, pero luego ustedes son los que me van a decir qué cosas se acuerdan y qué han revisado. ¿Ya? Los hongos levaduriformes o de aspecto de levadura, ¿sí? Son redondos u ovalados. Podrían parecer o podrían tener un aspecto de espora o de conilio. Por eso que a estos tipos de hongos se les puede denominar como blastosporas o blastoconilias. Blastos de hongos, poras de forma. La gran mayoría de levaduras se van a reproducir por gemación. Significa que te va a salir como una yema donde van a transmitir su información y esta yema luego se desprende y va a dar lugar a una nueva levadura. ¿Qué es un micelio? ¿Qué es un micelio? ¿Ah? Parte vegetativa de un hongo. ¿Cómo? Parte vegetativa de un hongo. Parte vegetativa, pero por definición. Una vez de filamentos de las hifas. Actúa como sistema de transporte. De fijación, diría yo. Como las raíces de las plantas, algo similar. Raíces. Similar. No, o sea, como tallos. Ah, como tallos. Claro, o sea, parecen hifas. Por eso es que en este caso se habla de pseudomicelios o pseudohifas. Normalmente en el medio ambiente estos micelios o pseudohifas se incrustan en la superficie, se adhieren a la superficie o la penetran. En el caso de que estuvieran en un árbol, van a adherirse a la corteza, y si estuvieran en tierra, se van a proyectar hacia el interior de la tierra a manera de raíces. En el exterior van a tener un aspecto de tallos, pero no, ese tipo de hongos, de levaduras, no forman hifas. Por eso es que esta porción vegetativa que parecen hifas se definen como pseudohifas o pseudomicelios. El aspecto es brillante, liso, redondo. El uso de un medio de cultivo apropiado o específico, selectivo para este tipo de estructuras es el agar saburó. Habla de un agar saburó glucosado, que además debe presentar un antibiótico, un antibacteriano de amplio espectro. En este caso se usa
¿Cuál? El clorafenicol. El crecimiento de las levaduras es aproximadamente a 37 grados, pero dura un poco más o demora un poco más en su crecimiento. Pues se habla de 2 a 3 días, de 48 a 72 horas. Cuando normalmente los cultivos de bacterias demoran de 18 o 24 horas, en el caso de los hongos es un poco más lento el crecimiento y demora de 48 a 72 horas. ¿Cuál es la forma de cultivo que se realiza más? ¿Cuál es la forma de cultivo que se realiza más para los hongos de manufactura? Cuando los hongos se dispersan en placa, o sea, se siembran en placa, y dependiendo de cuál sea el origen de la muestra, se puede hacer por estría, se puede hacer por dispersión o se puede hacer por agotamiento. ¿Qué significa? Que yo puedo preparar en solución la muestra. Si la muestra es seca, por ejemplo es escamosa, la preparo en solución y luego por dispersión con un hisopo, o agrego la muestra y luego elimino el excedente. ¿Sí? Listo. Estas colonias, como les repito, son lisas, son de aspecto cremoso, algunas brillantes, otras no son rugosas, ¿no? Se ven, tienen un aspecto suave. Los colores de las colonias van a estar en función al tipo de hongo. Acuérdense que cuando hablamos en la primera sesión de hongos dijimos que hay hongos que producen ciertos pigmentos. Por ejemplo, el verde es característico del aspergillus. El blanco cremoso, un blanquecino cremoso, es característica de una cándida. Entonces van a tener, dependiendo de la especie, vamos a tener una diferencia en el color de la colonia, por el pigmento que producen. Tiene un olor característico. El aroma, el olor de la levadura es un olor característico. Su reproducción es por yemas, por gemación. Incluso no puede cambiar su forma, siempre vamos a ver la misma forma en todo. En levaduras sí. La morfología de las levaduras en general son las mismas. La diferencia, como repito, tiene que ver por el pigmento que produce cada especie, ¿no? Cuando hablamos de cándida o candidiasis, decimos que vamos a tener varias especies. La más frecuente es la Candida albicans. También tenemos tropicalis, glabrata, crusei y parapsilosis. Pero de ellas, la más frecuente es en nuestro medio, es la albicans. En algunos casos se ha podido ver tropicalis y glabrata, pero la más frecuente para nosotros es la albicans. Tiene mayor relevancia clínica. La candidiasis, dime. Y la candidiasis esofágica, ¿cuál es lo? Por eso, o sea, la cándida se puede instalar en dos hábitats: piel externa y mucosas. Cuando hablamos de mucosas, ¿sí?, tenemos diferentes lugares, ¿correcto? ¿Qué mucosas tenemos? Mucosa nasal, mucosa oral, que involucra cavidad oral y esofágica. Podría haber mucosa respiratoria, sí, podría involucrar de repente faringe. Raro, muy raro encontrar hongos en tráquea y pulmones. Las infecciones normalmente
son bastante fuertes si se diera en tráquea, o sea, tráquea, bronco y pulmones, ¿ya? Pero también tenemos mucosa vaginal o vulvar, y algunos la traducen como bulbo vaginal. ¿Por qué la diferencia? ¿O por qué marcan la diferencia? Porque no es lo mismo una infección por hongos a nivel de vulva, o sea, parte externa, labios y pliegues entre los labios, y una vaginal que es interna, es en un canal vaginal. Entonces, ¿se puede dar en ambos casos? Sí. Entonces, por eso se habla de vulvar vaginal o bulbo vaginal. También tenemos, ¿sí?, en la mucosa rectal. No es frecuente porque la competencia con la flora bacteriana hace que el hongo quede bastante relegado. Pero también tenemos lo que se llama las infecciones de pene, ¿no? Esto normalmente se da en pacientes no circuncidados. ¿Por qué? Porque el prepucio que envuelve al balán, o sea, la cabeza del pene, al glande, deja una sección entre la piel y la mucosa del glande bastante húmeda. Acuérdense que hay glándulas ahí que van a secretar lo que se define como esmegma. Y el esmegma, ¿sí?, mantiene una zona húmeda y cerosa, ¿no?, donde se puede instalar el hongo. Entonces puede haber lo que se llama balanopostitis, ¿no? O sea, todo lo que es en la corona o cuello del glande, entre el prepucio y la mucosa del glande. Es poco frecuente que este ingrese por uretra y se instale en próstata, pero no es negativo, o sea, es poco frecuente, pero se han visto casos de infección prostática por hongos y por bacterias. ¿Esto sería por falta de higiene? ¿Algo así? También, lo más usual es falta de higiene. Aquel que no es circuncidado, ¿sí?, que tiene el prepucio, debe de tener un hábito de aseo mucho mayor que el circuncidado. Porque el circuncidado, por el hecho de ya no tener prepucio, o sea, la parte de la secreción en esa zona es mucho menor. Tanto así que la mucosa del glande, o sea, toda esa parte del glande tiene focos de queratinización, o también algunos lo llaman paraqueratinización. Digámoslo así, cuando uno se toca, la sensibilidad en una mucosa es mucho mayor. Cuando uno se roza, cuando hay queratina, la sensibilidad disminuye. Entonces, como está constantemente expuesto al medio ambiente, debe de tratar de protegerse. Inicialmente la mucosa no presenta queratina, dicen algunas literaturas que podría ser paraqueratinizada, no siempre, pero esa mucosa es muy sensible y ese es el motivo por el cual el prepucio la protege. Pero si eliminamos el prepucio, esa piel debe de protegerse sola y entonces hace pequeños focos de paraqueratinización que lo van a ayudar a protegerse, pero esta protección disminuye la sensibilidad en esa zona, por ese lado. Pero también hay patologías que nos van a dar cambios fisiológicos, cambios de pH, cambios en cuanto a la inmunidad y a la flora presentes en ciertas mucosas que podrían determinar la instalación de estos hongos. Una de ellas es, por ejemplo, la diabetes. Otra es el uso de corticoides. ¿Se acuerdan que les puse un ejemplo en las primeras clases cuando hablamos de generalidades y les dije
en niños el uso de corticoides por inhalación obliga a que el familiar haga lo que le llaman enjuagues bucales alcalinos, o sea, hay que alcalinizar el medio. Entonces hacemos enjuagatorios con bicarbonato, o hay unas cremitas con sabor a plátano que se usa para alcalinizar el medio. Es como si le dieras una cucharada de miel. Ese aspecto tiene, ¿no? No sé si han abierto ustedes Herbert. Son como unas compotas, ¿ya? Algo así, es una crema, como una compota que se le pone al bebé, y el bebé normalmente por succión, o sea, ¿no? lame hasta que deglute, o sea, no deglute como un niño grande, pero a los niños chiquitos se les pone eso y se mezcla con toda la variedad y alcaliniza el medio y evita que la instalación del hongo, el cambio de pH, sea mayor y se forman placas blanquecinas en toda la lengua y la mucosa oral por el uso de corticoides. Entonces, además de la mala higiene, como lo mencionaste, también algunas patologías como la diabetes y el uso de corticoides podrían cambiar ciertas características del medio. Siempre hemos hablado de humedad, temperatura y pH, que nos van a determinar a favor o en contra. ¿Y la radioterapia? La radioterapia influye porque genera un déficit inmunológico. La radioterapia produce inmunodisminución, o le llaman inmunocompromiso. O sea, en términos generales se define como inmunodeficiencia. Hay un inmunodéficit. Lo mismo ocurre con la quimioterapia, entonces. Claro, la quimio, la radio, la quimio disminuyen, ¿no? La hormonoterapia en pacientes con cáncer también influye porque al alterar tu margen o tu estatus hormonal cambian ciertas condiciones de pH, de temperatura, de humedad, ¿no? Es igual, ¿cuál es el pH normal en la sudoración o en la grasa en piel de una mujer y de un hombre? Es diferente. ¿Por qué? Porque todas esas características están basadas en estrógenos y testosterona. Si yo en un paciente con cáncer uso quimio, radio o uso hormonoterapia, ¿sí? Esas afectan directamente, cambian, hay cambios fisiológicos, y la radio y la quimio producen inmunodeficiencia. Acá sí hay lesiones por parte de... ¿Cómo? ¿Acá hay lesiones por parte del hongo o por parte de la huésped? Normalmente la candidiasis no produce erosión, a menos que se haga sistémica y se instala, pero no es invasiva. Por lo general, o sea, es superficial, ¿no? Es de mucosas, pero no produce erosión, no ingresa. Podría darse el caso de una candidiasis sistémica, ¿no? Por una lesión del huésped, pero no provocada por el hongo. ¿Ya? Bueno, yo he tenido, o sea, he conocido un paciente que después de haberle hecho un tratamiento de radio y quimio, ¿sí? Han tenido, creo que 650 leucocitos en un hemograma. ¿Y cuál es el promedio de leucocitos como defensa leucocitaria en un hemograma? De 6 a 10, o sea, de 6.000 a 10.000. Y ver pacientes inmunocomprometidos por debajo de 1.000 es preocupante, porque cualquier cosa se pega, cualquier cosa. Una gripe se hace neumonía. ¿Sí? Es complicado. ¿Y los que tienen tratamiento hormonal para cambiar de género, ellos también se les cambia el pH todo para...? Claro. ¿Por qué? Porque lo que tú estás provocando es que sude
que se vuelve, o sea, que su aspecto y sus características en piel, pelo, sebo, ¿no?, sea del otro género. Por ejemplo, ¿qué es lo que haces para hacer esos cambios? Primero tienes que eliminar la testosterona. Si eliminas la testosterona, los estrógenos que sí tenemos, porque la mujer tiene estrógenos, testosterona, y el hombre tiene testosterona, estrógenos. Si yo le quito los estrógenos, la testosterona, empieza a aflorar los estrógenos, ¿no? Entonces, cuando hay supresión de testosterona en el varón, aflora su lado femenino. Psicológicamente se hace más susceptible, más sensible, la piel se hace más suave, el cabello se hace más delgado, se pierde el vello grueso de tórax, abdomen y miembros, la voz empieza a adelgazarse, y por el contrario, si yo elimino los estrógenos y encima le doy testosterona, hago lo contrario, la voz se engrosa, te vuelves más irritable, tienes, o sea, menos sensible, menos susceptible, el cabello se hace más grueso y más difícil de crecer. La mujer tiene el cabello largo y dócil por los estrógenos y las progesteronas. En serio, si ustedes suprimen los estrógenos y le dan testosterona, lo más probable es que ahí donde está el cabello ya no crezca, mucho más lento crece. Depende de los tipos de terapia. Pero el problema es que la madre naturaleza, que es tan sabia, se vuelve en contra, hermano. Tienes que no solamente darle tratamientos de estrógenos y progesterona, tienes que darle supresores de testosterona, porque la naturaleza no le importa si tú quieres que te traten como hombre o mujer. La naturaleza dice, eres hombre, voy a producir testosterona hasta los 50 años, y de ahí ya empiezo a bajar, pero hasta los 50 produjo testosterona porque produjo testosterona, se acabó. Entonces, ¿qué tienen que darte? Inhibidores, supresores de testosterona. Hablamos de sexo, o sea... Es que ese es el problema, o sea, la hormonoterapia para cambios de género, de sexo. No, es que una cosa es quitarte el órgano y otra cosa es volverte femenino. Pero no influye tanto por los tipos. Pero para eso se usan los supresores hormonales. Que hay dos cosas, o sea, yo no quiero mutilarme, pero quiero ser femenino. Entonces, suprimo testosterona y me inyecto estrógenos, pero no te mutilas. No. El problema de eso es que es de por vida. ¿Y cuál es el otro problema? Es que las hormonas de uso indiscriminado y en mucho tiempo pueden producir cáncer. ¿Por qué a los pacientes que tienen sospecha o predisposición familiar de hacer cáncer de mama, cuando llega la menopausia no le pueden hacer tratamiento hormonal para compensar que su caída hormonal en la menopausia no sea tan dramática? Porque las probabilidades en una paciente, en una mujer con estrógenos y progesteronas agregados, puede aumentar la probabilidad de hacer una patología. Pero eso ya es un tema religioso, político, social y de todas las categorías que pueden imaginarse. Por ejemplo, cuando estuve haciendo la docencia, había el famoso tema de la inclusividad. Sí, hay que ser inclusives. Y lo dijo Mario Vargas Llosa en una risa muy sarcástica y burlona. Eso no existe. Profesor, y en caso de las personas que nacen, de los varones que nacen con exceso de estrógenos y una disminución de testosterona, también pasa lo mismo porque sufren de displasia, que es que todavía no produce cáncer.
¿Sí? Ahora, es un tema muy complicado, porque fisiológicamente tú dices, tiene un déficit hormonal, tienes que corregirlo. Y entonces ahí vienen los famosos inclusivos que dicen, no, la naturaleza quiere que nazca así, deja lo que sea. Claro, que a los 8 años va a ser un cáncer testicular y hay que sacarlo. Pero ser inclusivo, pues déjalo. Si la naturaleza quiere que muera con cáncer, déjalo. En este caso, los padres contestan ¿Que tienen los dos? Ajá. Ahí viene un tema de decisión. ¿Por qué? Porque, o sea, puedes tener los dos, pero vas a tener una producción hormonal de uno, no de los dos. Por eso es que tú dices, tiene los dos, pero siempre hay uno rezagado, siempre hay uno relegado. Normalmente los que tienen los dos órganos sexuales, por lo general se ha visto que hay atrofia de pene. Hasta en eso son fuertes las mujeres, ¿eh? O sea, hormonalmente son más pero eso ya es un ejemplo. ¿Por qué? Porque las hormonas van a crecer y van a inclinarse a uno de ellos. Ahora, si se inclinan al lado que tú quieres, genial. Pero si se inclinan al lado que tú quieres, pero es cierto, porque o sea, yo puedo tener vagina y pene, uno va a estar atrofiado, el otro no. Y si se atrofia el que yo quiero que no se atrofie, ¿cómo lo hago? ¿Y cómo lo haces en los primeros años donde tú no tienes la más mínima decisión? Es como cuando en una entrevista le preguntan a una niña de 7 años, ¿qué quieres ser? Y ella dice, yo quiero ser hombre. Y dice, ¿por qué? Ah, porque mi mamá dice que es normal que yo quiera ser hombre. ¿Pero por qué? No, es que mi mamá y su amiga me dicen de que yo tengo que tomar la decisión y como yo la veo a ella, pues quiero acompañarla, quiero ser hombre. Bueno, a las finales de la entrevista le mandaron a la mamá y a su pareja porque ellas habían habían hecho que la niña piense en función a todo lo que ellos le decían y no en lo que ella quería. Entonces, eso es un tema también bien complicado, muy complicado a mí me parece, porque, o sea, peleas con la naturaleza y peleas con la familia. Es como una vez le preguntaron, ¿eres inclusivo? Sí. A la chica esta, al ente, porque no sabemos si quiere que la traten de sí, de ella, de ello, de él, y, no sé, al ente que hizo un libro de inclusivo. Para el Estado. ¿Tu libro es inclusivo? Sí. ¿Qué capítulo está en braille? ¿Qué capítulo está en fotos? ¿Qué capítulo está en señas? ¿Dónde incluyes el capítulo para la iglesia? No, solamente le pones la E, para que ellos no se sientan mal con ellas. O sea, entonces, ¿dónde está la inclusión? O sea, haces un baño para ellas, pero que nadie lo usa. Y ha habido todo un lío, nadie lo usa. ¿Por qué? Porque si tú te sientes hombre, vas a ir a qué baño. Pero eres mujer. Te arriesgas a que vayas al baño de hombres y 2 camioneros hagan de las suyas. Y si eres hombre y te sientes mujer, vas al baño de mujeres, ¿cierto? Había un caso. Y si te consideras niña, teniendo 25 años, ¿vas a qué baño? Eso le preguntaron a una congresista en Argentina que está a favor de eso, de que uno tiene que permitir la autopercepción. Y le dijeron bacán. O sea, todo el mundo sabe que ella tiene un niño de 8 años que está en 2º grado. Y le dicen que hay una mujer que se autopercibe niña de 8 años, tiene como 25 años. Y entonces le dicen ya, que vaya al nido de tu hijo. Y que como los niños a esa edad experimentan su sexualidad, que se enamore de tu hijo y lo toque, o haga que tu hijo la toque. ¿Qué opinas?
la congresista, eso no se puede, está mal. Pero acaba de decirme que tiene todo el derecho de ir a un nido y comportarse y que la traten como una niña de 8 años, pero que no sea al nido de mi hijo. O sea, por eso es que le digo que es re complicado. O sea, si tú dices, déjala hacer, pero que no sea con mi familia ni mis amistades, pero déjala hacer con el resto, que me parece absurdo, ¿no? Pero en fin, son temas que lo podemos tratar más o menos en enero, febrero. Me hacen miren por las ramas. Listo, chicos, regresemos a la cándida, que tiene que ver mucho con eso también. ¿Listo? Entonces, hablamos de humedad, calor, pH, ¿cierto? Cuando hablamos de hongos, hablamos también de otros aspectos agregados. A esto vamos a decirle que las zonas de fricción. ¿Por qué? Porque la irritación aumenta la humedad y el calor. Entonces, podemos decir que en postración, mala higiene, incontinencia, que hace que la zona sea húmeda y esté húmeda, porque si la incontinencia hace que te mojes, si te mojas vas a estar con la ropa húmeda pegada a la piel. Entonces, todos esos cambios van a generar que las probabilidades de instalación del hongo aumenten. ¿Sí? Ambientes oscuros, húmedos, calientes. La postración, por ejemplo, hace de que la zona que siempre está en contacto con la superficie genere roce, fricción y cambios fisiológicos en el entorno. La postración hace de que ese movimiento que hace que uno recambie a la piel muerta se pueda eliminar la mala higiene en un postrado aumenta. ¿Han visto postrados? La mayoría es caras, pero la mayoría cuando le pasas trapo sale como tallarín, ¿no? ¿Por qué? Porque la piel muerta en ellos entre una lavada y otra a veces tiene mucho tiempo. Si es en casa, a veces la familia no se preocupa, y si le contratas a alguien, ese que le contratan o chatea o está viendo tele y se acuerda, uy, me olvidé de cambiarlo. ¿Después de cuánto? De 8, 9 horas. Escaldado, todo mojado, todo sucio. Entonces, hay ciertas combinaciones que van a ayudar y van a promover la instalación de este hongo en piel. También existen, como habíamos conversado antes, la inmunodeficiencia, el tratamiento antibiótico prolongado que arrasa la flora, la diabetes y la obesidad. Cuando hacemos diagnóstico, el diagnóstico tiene dos aspectos. O hacemos un diagnóstico por serología, ¿sí? Normalmente en pacientes digamos, con criterio de sistémica, ¿no? Clínicamente asumimos que podría ser una diseminación, entonces hacemos un diagnóstico de tipo serológico. Pero por lo general, yo veo una manchita rapado y a cultivo. ¿Sí? Si me parece que hay un nodo o ¿recuerdan cómo se llamaba? Les dije un granuloma. Ajá. Si es un nodo o granuloma, puedo tomar una biopsia. Normalmente se sacan. Es como cuando tú dices, parece que tuviera una pepita dentro. A ver si la sacas, si cierras y se acabó. Por eso, el granuloma, lo bueno de un granuloma es que envuelve al ente y no lo deja irse para ningún lado. El granuloma después se fibrosa y se forma como un quiste. Pero es bueno porque no le permite dispersarse, ¿no?
Entonces, lo usual es diagnóstico por cultivo. Las características de los hongos, ahí las tenemos, miren, son levaduras con micelios o pseudohifas. Cuando se reporta cándida en orina o en secreción vaginal, porque a veces se ha encontrado, ¿sí?, se reporta como presencia de levaduras y pseudohifas. Algunas literaturas lo mencionan como levaduras o pseudomicelios, ¿ya? 11:15. A las 12 termina esto, ¿no? ¿Sí? Miren las características en plata. Se ven cremosas. Se ven que el color depende de la especie. Esta, por ejemplo, es una biopsia. Miren. Es una biopsia. Esta de aquí. ¿Ven? Se ven las células y se ven los honguitos adheridos, asociados aquí. ¿Y eso qué tipo de hongo? Esto podría ser, o es una cándida. Esta es cándida. Esto parece mucosa vaginal. Puede ser mucosa vaginal o mucosa oral. El epitelio está muy asociado, así que parece más una biopsia. Por la forma de distribución del epitelio, parece más una biopsia. Cuando es un hisopado vaginal, las células están sueltas, no están así no están en grupos, no están de esta manera. Estas. ¿Ves estas? A ver, vamos a ver, vamos a salir de acá. Oye. Dime. ¿Qué? Claro. ¿Ves estos? Esa es la levadura y estos son los micelios. ¿Listo? Ahora, vamos a volver. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros tenemos diferentes especies de cándida. Ahí está, miren. Aquí tenemos Candida albicans. La colonia se ve redonda, lisa, húmeda y de color medio turquesa, celeste. ¿Sí? En cambio la glabrata, ¿sí?, se ve media blanquecina, de bordes de periferia blanquecina, pero con un color medio rosado o fucsia en el centro de la colonia. ¿Ven? Lo usual en la glabrata es ser colonias de color blanquecino. No es frecuente verlas rosadas a menos que haya una contaminación. ¿Quiénes son las que normalmente se ven rosadas en el centro? Son las Crusei. ¿Ven? La tropicales se ve media azulada en el centro y la periferia como una aureola alrededor del centro azul de color medio blanquecina. Y la dublinensis se ve toda azul. ¿Se dan cuenta? Lo que nosotros vemos aquí en colores, aquí lo vemos por separado. Viene una albicans, una tropicalis, una dublinensis, una crusei y una glabrata. Tarea para la casa. Provecho. Próxima. Traes una fuente para que todos piquen. No puedo. No sé. Entonces no, si vas a comer dentro del salón, está prohibido por las normas de la universidad. A menos que traigas una fuente para que todos piquen, no puedes comer.
Lo mismo les dije ayer con los olivos. Y a la siguiente semana llevaron bocaditos, llevaron empanaditas. Lo que sonó, lo que fue broma, porque en realidad está prohibido, terminaron los chicos ahí, llevaron sus botellitas. ¿Se compartir? Sí, terminamos en un compartir. Para fin de ciclo, ya sabes. Pero exclusivamente en teoría, que no se puede, en práctica sí estamos muertos. Tarea para la casa. Está bien lo que está haciendo su compañero, no mentira. Tarea para la casa. Está bien lo que se ve en esa imagen. En estas dos. ¿Es correcto lo que se ve en esas dos imágenes? ¿Sí o no? Tarea para la casa, búsquenlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Puede ser ¿Qué dice contaminado. acá? ¿Y de qué color es? ¿Qué dice acá? ¿Y de qué color es? Ya, miren, la bata rosada, crucé blanca. Ajá. Gravata blanca. Gravata blanca, crucé rosada. Qué raro. Han titulado. Están al revés, Sí. las flechas. ¿Será cierto eso o no será cierto? Tarea para la casa. Confirmen si es correcto. Y si no es correcto, ¿cuál de los dos es el correcto? ¿Se equivocaron acá No se y el equivocaron ahí. nombre es al revés? ¿O se equivocaron allá y las flechas están al revés? Yo creo que se equivocaron. ¿Qué? Dile No. no a la El que hizo la primera. Ya ven, ahora me van a decir que ahora yo soy el perjudicado por decir, pero, o sea, ninguno se dio cuenta. Ah, sí te diste cuenta, la próxima entonces no digo nada y lo voy a tomar en el examen. Y aquí, hasta el final, en las 8 clases que faltan, también hay errores. Vamos a ver si, gracias a su compañera, no se los voy a decir, pero sí los voy a considerar a la hora del Pero examen. yo le voy a preguntar. Ojalá que preguntes. Porque conociéndote. Mira, se parece. Listo. Cuando hablamos de Cryptococcus, ¿sí? La especie más frecuente de Cryptococcus es el Neoformans. Es el más frecuente, es el de mayor importancia clínica. Disperso en todo el mundo. Es un hongo de tipo encapsulado. Otra especie que también se encuentra, pero no es menos frecuente, es el Cryptococcus gatti. Son los dos. ¿Gato? ¿Gato? No, no. Casi. Está considerado un patógeno oportunista. Significa que necesita que el huésped sea inmunocomprometido. Necesita que haya una deficiencia de inmunidad en el huésped para poder instalarse. No hay otra manera. Por eso se considera patógeno oportunista. ¿Ya? Es raro ver un hongo en pacientes sanos o en huéspedes que tengan una inmunidad estable. La forma, acá se ve, ahorita la vamos a amplificar, ¿ya? Para poder esta infección o este hongo Cryptococcus lo encontramos frecuentemente en las heces de paloma. Por eso es que se está combatiendo bastante porque esta enfermedad por Cryptococcus y la blastomicosis que se produce como una patología es muy frecuente en Europa. Es más frecuente en Europa que en este lado del hemisferio. ¿Qué otro aspecto tenemos? Vamos a ver, vamos a salir de acá para poderla ver con toda la clase. ¿Se llega a ver? Sí.
Ahí está. Ahí se ve, ¿verdad? Listo. Son redondas, se producen o se reproducen por gemación, o sea, hasta ahí tienen las mismas características que la cándida, ¿cierto? Son redondas y se reproducen por gemación. La diferencia entre el Cryptococcus y la cándida es que el Cryptococcus no presenta pseudohifas, solamente es levaduriforme. Cuando se le hacen pruebas bioquímicas para diagnóstico, la diferencia también radica en que, mientras que la cándida sí fermenta azúcares, el Cryptococcus no fermenta. O sea, el Cryptococcus es no fermentador. Otra diferencia es que el Cryptococcus presenta ureasa y fenoloxidasa. Son dos enzimas que participan en la degradación de componentes para la nutrición de esta levadura. Entonces, aquí vemos nosotros las características de la imagen. Presenta una cápsula, ¿sí? En el interior vamos a ver vacuola, citoplasma, un núcleo. Vamos a tener ribosomas y microtúbulos. Hay retículo endoplásmico, tiene una membrana y además presenta la cápsula, ¿sí? Vamos a salir de aquí. Listo. Entonces, según las clasificaciones antiguas, y por eso la pregunta, ¿no? ¿Hongo o protozoario? Respuesta para la siguiente semana. Y no solamente escojan uno de los dos. Para la siguiente semana me van a sustentar por qué. ¿Ya? Escogen uno, ¿por qué? Está considerado un patógeno oportunista, ya lo explicamos hace un momento. También dijimos de que su instalación está en base al inmunocompromiso del huésped. Los hongos normalmente son de cavidad oral. En pacientes VIH positivos, aquellos que hacen la enfermedad del SIDA, donde hay un compromiso, un inmunocompromiso bastante complejo, bastante fuerte, estos pueden migrar al árbol respiratorio y hacer infección pulmonar por hongos. Normalmente suele suceder en pacientes inmunocomprometidos y los pacientes con SIDA, en ellos suele ser mortal. La tasa de mortalidad en las enfermedades o en los pacientes con SIDA no es el SIDA el que te mata, sino las enfermedades o las infecciones de oportunistas. Uno de ellos es hongos en pulmón, una infección por hongos en pulmón. ¿Ya? Entonces se produce una neumonía y esto con lesión intersticial, ruptura de alveolos, hay fibrosis, hay problemas de parénquima y termina, el pronóstico es bastante grave, un pronóstico bastante reservado. Entonces, dijimos que la morfología es unicelular. ¿Está? ¿Por qué se fue? Se cerró. Listo. Entonces, está considerado unicelular, eucariota, que significa que tiene núcleo y tiene organelas, presenta una envoltura de membrana y una cápsula. ¿Por qué dice dos formas evolutivas? Porque cuando se enquista o cuando es móvil,
O sea, en este caso se considera pleomórfico, o sea, cambia su forma para movilizarse. En el caso de formar su cápsula es para enquistarse. Esa forma de enquistada es de resistencia. En cambio la otra es de movilidad y instalación. Entonces, cuando está en forma de trofozoito, este pleomorfismo que presenta hace que emita unos pequeños como bracitos, son prolongaciones del citoplasma, ¿sí?, llamadas filópodos, que son los que se van a encargar de adherirse o anclarse en el tejido respiratorio para instalarse. Terminó. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Alguien se ha dado cuenta del detalle? Ah, tú te has dado cuenta del detalle. Estoy con frío, profesor, ahorita no me dijo nada. ¿Cómo no te conviene? No tengo frío. ¿En antes no tenía frío? No, estaba comiendo, todavía estaba... ¿Alguien se ha dado cuenta de este detalle? Lo voy a corregir cuando haga el resumen. ¿Pero alguien se ha dado cuenta de este pequeño detalle? ¿Nadie? Los filos. Vamos a regresar para ver si se dan cuenta de este detalle. ¿Ya se dieron cuenta del detalle? Las pseudocitas. Las ¿Ya se pseudo. dieron cuenta de este detalle? Aquí falta el título. Esta es las características del neumocistis. Hasta aquí acabamos con el criptococo. Esta es la diapositiva del neumocistis. El neumocistis, justo estaba leyendo y me pareció raro. El neumocistis es aquel que es un hongo, pero que tiene características de protozoario. ¿Ah? Y está la respuesta en el examen. Exacto. Pero su compañera, que siempre se da cuenta de todo, creo que el frío Congeló las ha hecho que neuronas. no se dé cuenta. Por eso le dije tarea para la casa, hongo protozoario. ¿Y de quién estamos hablando? Del neumocistis es un hongo que tiene comportamiento de protozoario. Por eso es que cuando se habla de este tipo de hongo, se habla de que tiene un estadio trofozoítico, el cual se aplica a parásitos unicelulares. No presenta pseudohifas ni micelios, presenta prolongaciones citoplasmáticas que son las que van a ayudarlo a movilizarse y a instalarse. O sea, le sirven como brazos de anclaje. La especie más frecuente de importancia clínica en nuestro medio es el Neumocistis carini. Si conocen a algún familiar que se llame Karina, no le vayan a decir de cariño Karina. Todos los levaniformes
están clasificados como oportunistas porque son hongos de superficie y de mucosa, pero están considerados como oportunistas. Un hábitat en piel y en mucosas, que cuando hay deficiencia inmunitaria se proyectan. Por lo general, las infecciones más frecuentes son pulmonares por hongos, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? En general, en estos tres casos, el déficit nutricional, el déficit inmunológico va a participar para la instalación y para que se conviertan en patógenos y para que generen una infección. ¿Ya? Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya saben, la siguiente semana o en el transcurso de este fin de semana estoy subiendo los artículos para que vayan ya leyéndolos. ¿Qué contenido puede ser más que tenga presencia en La cándida albicans Y el Neucystis carini. y el Cryptococcus. El Neoformans. Los tres, pa.